Buenos días, mi nombre es Txelo Part, soy profesora del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia e imparto la docencia en el campus de Gandía. En esta unidad voy a presentar para el ejercicio libre de la profesión cuáles son las formas jurídicas, los requisitos profesionales y la responsabilidad profesional que asume el ingeniero libre ejerciente. Los objetivos de la unidad son conocer las formas jurídicas para el ejercicio libre de la profesión, conocer los requisitos profesionales y conocer la responsabilidad profesional que asumimos. He dividido la presentación en 4 apartados: una introducción, formas jurídicas para el ejercicio libre de la profesión, requisitos profesionales y responsabilidad profesional. Las formas jurídicas para el ejercicio libre de la profesión son el profesional al servicio de una empresa, profesional independiente, ejercicio asociado sin sociedad mercantil y constitución de una sociedad mercantil. Como profesional al servicio de la empresa, un ingeniero trabajaría con dependencia laboral dentro de una empresa, estaría contratado por esta empresa. Esta es la forma jurídica más común entre el colectivo de ingenieros e ingenieros técnicos de telecomunicación y no se enmarca estrictamente en el ejercicio libre de la profesión, pero en algunos casos sí que quedaría englobado como profesional libre ejerciente contratado por su empresa. El ejemplo más claro, por ejemplo, en un despacho de arquitectura que contraten a un ingeniero de telecomunicación para realizar los proyectos de ICT y hogar digital de las viviendas que están desarrollando en ese despacho de arquitectura. El ingeniero de telecomunicación o ingeniero técnico de telecomunicación estaría contratado por la empresa, pero en realidad se dedicaría a hacer proyectos técnicos dentro de lo que conocemos como ejercicio libre de la profesión, sin ser él un profesional independiente. Como profesional independiente, el ingeniero trabajaría como trabajador autónomo, que es la figura que conocemos en España, y en este caso no tendría dependencia laboral de una empresa. También existe la posibilidad de trabajar de realizar el ejercicio asociado sin sociedad mercantil. Básicamente existen 2 formas jurídicas, la sociedad civil y la comunidad de bienes. La diferencia es que en la sociedad civil ponemos en común el trabajo y en la comunidad de bienes, además del trabajo, ponemos una serie de bienes para el ejercicio profesional. Por ejemplo, si nos vamos a dedicar a realizar proyectos de acústica, los equipos que tengamos se deben integrar en la sociedad porque los necesitamos para el ejercicio profesional. En este caso pondríamos en común, además del trabajo, los bienes, los equipos, bienes materiales, y en ese caso es una comunidad de bienes. Y también podemos constituir una sociedad mercantil. En este caso las personas se asocian aportando capital y este capital es el que limita la responsabilidad de los socios. Normalmente trabajaremos en una sociedad limitada cuya aportación de capital es de 3.000 euros como mínimo, en una sociedad anónima cuya aportación de capital mínima es de 60.000 euros y existe también la sociedad profesional, puede ser limitada o anónima, es decir, se enmarcaría como una sociedad mercantil con las formas que hemos mencionado, pero tiene como objeto social el ejercicio común de una actividad profesional y por eso tiene algunos apartados, algunos puntos, algunas particularidades que en la Ley 2/2007 de 15 de marzo se establecieron para este tipo peculiar de sociedades. Para la práctica del ejercicio libre de la profesión es necesario estar en posesión del título universitario correspondiente. Hasta 2010 la colegiación era obligatoria para el libre ejerciente. El ingeniero se colegiaba bien en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, bien en el de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, realizaba sus trabajos, los visaban en el colegio y ese trabajo de un profesional colegiado con el refrendo, con el visado del colegio, se presentaba ante la administración, ayuntamientos o donde fuera oportuno. Pero sin embargo en la actualidad esta situación va modificándose porque a finales de 2009 salió la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el ejercicio libre de la profesión y en este caso intenta liberalizarse este sector. Y luego el 22 de diciembre salió la Ley 25/2009
que modifica todas las leyes que existían en la reglamentación española para adaptarlo a la ley de liberalización que he mencionado. Esto es una revolución en lo que es la reglamentación española, porque se modificaron hasta 46 leyes y eran cambios sustanciales en lo que es el ejercicio libre de la profesión. Afecta de manera muy importante a los colegios y a la forma de trabajar. Los trabajos profesionales requerían hasta el año 2009-2010 el visado del colegio profesional y actualmente este visado no es obligatorio en casi ningún proyecto, salvo a algunos apartados específicos que se han considerado como excepciones y en ellos todavía se requiere este visado. La firma de un trabajo profesional, pasando al apartado de la responsabilidad profesional que asume el libre ejerciente, es el acto facultativo de un titular competente que ejerce libre y personalmente sus atribuciones profesionales. Es necesario asumir las responsabilidades que deriven de nuestro trabajo. Los trabajos profesionales que se realizan dentro de lo que es el colegio, lógicamente si van visados, pueden estar cubiertos por la póliza de responsabilidad civil que tiene el colegio correspondiente, pero de cualquier forma un profesional es responsable del trabajo que presenta. Además hay que distinguir que no solo podemos incurrir en responsabilidad civil, también existe lo que conocemos como responsabilidad penal. La responsabilidad civil puede estar cubierta por la póliza de seguro que tienen contratados, por ejemplo, los colegios profesionales, pero la responsabilidad penal que deriva de una imprudencia profesional con resultado de lesiones o muerte no la cubre ningún seguro, no está el ingeniero, el profesional que realiza el proyecto, de ninguna forma bajo el paraguas de una póliza de seguro ni colectiva ni individual y llega a penas de cárcel e inhabilitación profesional. Por eso cuando realizamos el libre ejercicio de la profesión hay que tener muy en mente que somos los profesionales responsables del proyecto que hemos realizado, que hemos firmado, que hemos presentado, incluso si hemos hecho dirección de obra en ese proyecto, si hemos certificado, es responsabilidad profesional del libre ejerciente. Gracias por vuestra atención y con esta unidad y los campos de trabajo que hemos descrito en la unidad anterior, quedaría por definido qué es el libre ejercicio de la profesión en el campo de las telecomunicaciones.